bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre la Vida y la Música con Romina Leal y Arturo Estanislao, pianista. Arturo, bienvenidos a todos, Bueno, estoy muy feliz de que ya estemos estamos. hablando de este tema. Bueno, es un tema, yo siempre digo que es un tema interesante porque un poco nos interpela a todos. La idea del capítulo de hoy era hablar un poquito de cómo muchas veces la música, ¿no?, está incorporada naturalmente dentro de una idea de lo que la educación, digamos, le tiene que dar a un individuo, ¿no? Si nosotros miramos siempre en los colegios primarios, en los colegios secundarios, en el high school de allá, hay una materia que es música, ¿no? O sea, y hay un profesor de música que imparte esa materia. Ahora, lo interesante del fenómeno, y un poquito lo queremos charlar y comentar hoy, es cómo en algún sentido ese acercamiento o ese planteo pedagógico fracasa. O sea, Totalmente. y yo me permito acá ser, digo, en esto voy a ser muy políticamente incorrecto, pido perdón a mis oyentes por esto, pero realmente si uno observa, ¿no?, qué es lo que queda de esa experiencia, que yo siempre digo que es una oportunidad desperdiciada porque la música acercada a un niño en una edad muy temprana, sin ninguna duda puede ser como una puerta o un universo que se le abre y que puede empezar a relacionarse desde muy pequeño, 8, 9, 10 años, a un niño se le acercan clases de música, ¿no? En el colegio, ¿no?, en el secundario hay clases de música. Ahora es muy interesante porque vos sabés que nosotros en las clases solemos trabajar muchas veces con alumnos que comienzan completamente de cero, o sea, que no tienen Sí. ningún recorrido musical previo y que comienzan a tomar clases. Y yo siempre tengo una entrevista en que la primera pregunta que les hago es esa. Te digo, ¿tomaste alguna vez clases de música? ¿Tuviste algún tipo de formación, de acercamiento? Y la respuesta suele ser no, la verdad que no. Y siempre hay un comentario, un corolario que es como, bueno, lo que veíamos de música en el colegio, pero Es eso como no inglés. cuenta. Es Claro. como inglés, ¿no? Esas materias que están ahí, pero bueno, sí, vi algo, pero no tengo idea. Es el Exacto. Bueno, resultado. ese suele ser la respuesta. La respuesta Entonces, suele ser ¿cómo, como, cómo si tuviste una idea, no tenés idea, ¿no? También desde el... bueno, hay algo Loco. curioso porque todo el mundo dice, sí, bueno, sí. A veces la respuesta suele ser, bueno, sí, vimos en el colegio algo del pentagrama, pero no me acuerdo absolutamente nada. O sí, me hablaron alguna vez de la clave de sol, pero la verdad que no recuerdo nada y no aprendí nada y no me sirve. O sea, es como que siempre la sensación es que si hubo algo, fue pobre o fue algo que no los marcó, que no los definió. Nunca la respuesta es, sí, yo quiero aprender a tocar el piano porque cuando fui al colegio tenía un profesor, una profesora de música que era maravilloso y que nos hacía escuchar y que cantaba. O sea, nunca la respuesta es, yo tengo ganas de profundizar en la música porque tuve un contacto, una experiencia previa que me habilitó eso. Tal Y cual. siempre la respuesta es como no fueron clases de música. O música era recreo, nadie prestaba atención, nadie aprendió nada, nadie tocaba un instrumento. O a veces inclusive la respuesta es peor, porque es como, bueno, en el colegio yo me acuerdo que había un piano, pero en realidad el piano siempre estaba cerrado con llave y nadie lo podía tocar. Entonces era como que era esa cosa prohibida y solo supuestamente el maestro de música podía tocar, pero en realidad nunca lo tocaba y todos sabíamos que nadie podía acercarse a eso, ¿no? Como que era algo prohibido, ¿no? Y el Total. recuerdo de la música en el colegio es ese instrumento que nadie podía tocar, ¿no? Y que les Estaba estaba bajo como... llave. Estaba Sí. bajo llave, totalmente cerrado, ¿no? Entonces es muy interesante porque, claro, con el paso de los años yo he trabajado y trabajo con tanta gente distinta, de backgrounds diferentes, pero esa respuesta es recurrente, siempre es igual. O sea, uno a veces es como en el fondo espera, quizás el próximo sí tuvo un buen profesor, habla bien de la clase de música, de no, yo sí aprendí, o bueno, sí, para mí fue la posibilidad de tocar por primera vez un piano y yo me enamoré y a partir de ahí, o sea, nunca es eso, ¿no? De hecho, vamos a hacer un Claro. experimento, esto yo nunca Habrá te lo casos, vamos pregunté. a... Sí, ¿no? Debe Habrá haber casos casos, bueno, puede haber excepcionales. casos, pero son excepciones a la norma, no Tal son la cual. norma, no son lo Sí, habitual. De hecho, es yo te verdad. pregunto, y esto es una pregunta de la cual no sé tu respuesta, ¿cuál fue tu experiencia? O sea, vos tomás clases de música, de canto, disfrutás la música. Ahora, ¿cuál fue tu experiencia
con la música en el colegio, cuando vos eras una niña, digamos? En el colegio primario, en el high school. Sí. No, nula, nada, cero, la de todo el mundo. O sea, es como una materia de ocio, de esparcimiento. Es como, bueno, ahora nos podemos rascar un rato la panza, claro, ¿no? recreo, básicamente, es recreo, ¿no? Pero digo, ¿vos recordás alguna experiencia? Nada. O sea, tengo así como un vago recuerdo de que nos explicaron que es un pentagrama, así de que iban notas y que... Pero después de grande, cuando te enfrentás a un pentagrama alguna vez, son hormigas. O sea, es como noción cero, nula, Cero. absoluta. Es como, no me quedó nada. No es como que te digo, bueno, en ciencias estudié célula y es la mínima porción de materia. No sé, ahí me quedó algo. No. Claro, sí. la regla de tres simple. Claro, Las reglas de materias. las tablas de multiplicar. Bueno, Tal no, es cual. como que. De hecho, ¿tenés algún recuerdo puntual de la profesora, el profesor de música de tu colegio? ¿Cómo? Tengo una profe, pero que era profe de música y de folclore. Sí. Que me la acuerdo más por las clases de folclore y de música. Porque pero bailaban. La profe, claro, que bailaba y además daba música. Bueno, pero fíjate que vos recordás algo del baile, ¿eh? O sea, Sí. pero no del contenido puramente musical. Sí, Digo, sí. me equivoco, digo, es No, total. Es que lo que te digo era, y seguro he tenido muchas más, pero la recuerdo a ella porque era profe de 2 materias y porque, no sé, capaz yo soy muy física, a mí me gusta mucho meter el cuerpo y las danzas y todas esas cosas, entonces seguro hice más engage con ella desde ese lugar y además me acuerdo que era profe de música, pero no me acuerdo de otros maestros de música que seguro he tenido porque esta es una sola. Bueno, es muy curioso el fenómeno, pero eso suele ser la norma. O sea, Sí. la mayoría de los alumnos tienen un Tristemente. recuerdo, tristemente. ¿Y por qué yo digo que es algo triste y por qué yo siempre digo que es una oportunidad desperdiciada? Porque si uno piensa que tiene delante un montón de niños que están en una edad de formación, que están, digamos, receptivos, Absorbiendo. siendo esponjas, ¿no?, de todo lo que de alguna manera se les ofrece dentro del ámbito, ¿no?, de la escuela, ¿no?, de la educación, como teniendo música y aparte un espacio concreto de la currícula en la que esto no es ni matemática ni nada, bueno, ahora vamos a hacer o conocer la música o escuchar música, no se puede aprovechar eso. Yo siempre digo, Claro. muchas veces los alumnos me dicen como, bueno, claro, yo estoy haciendo esto a los 30 o a los 40, a mí me hubiera gustado quizás tener la posibilidad de, no sé, de empezar a los 15 o a los 10, o sea, o a veces dicen, es impresionante si hubiera empezado a esa edad, cuánto ahora podría estar haciendo y disfrutando del instrumento, ¿no? Y es loco también, me haces pensar en gente que conozco que sus padres han sido como propulsores de no, es que estudie piano y es como que a una temprana edad capaz han tenido 10 años de estudio, suponte de los 10 a los 15 y después ya nunca más. Bueno, Conozco pero ahí, bastante gente así también. bueno, pero eso pudiera tener que ver con una falla, en todo caso, en la propuesta pedagógica, en cómo sostener en el tiempo eso. Pero ahí, digamos, sería, sí, puede ser, pero eso sería otro caso de estudio. Otro digamos. tipo de casos. Otro tipo de caso de por qué una persona que estudió de música de niño y lo hizo durante mucho tiempo, en algún momento no pudo continuar o no quiso continuar, ¿no? Pero esto es distinto, porque es como decir, bueno, te podría haber acercado esto a esta edad, pero algo no, Impidió. claro, algo no produjo ese resultado, ¿no? ¿Qué sería qué? No, por supuesto, tratar de decir, todo el mundo debe tocar un instrumento y todo el mundo tiene que hacer música, eso sería necio. No, Pero sí en un mundo pero sí- ideal, ¿por qué no? Sí. Bueno, ¿por pero qué no? Es ponele que como un hubiera lenguaje. personas que dijeran, pero ponele que, Es una pero forma de supongamos, comunicarse. me pongo como abogado del diablo. Ok, Alguien podría vamos, decir, dale. no, para mí el arte, No es tan útil. a mí me gusta más la plástica y el dibujo, y por qué un instrumento si yo en el fondo quiero dibujar. O sea, podría haber un Ok. montón de razones por las que no. Pero lo curioso es que esas personas después de grande deciden estudiar un instrumento. Claro. Por lo tanto, evidentemente, algún interés había en la persona que indefectiblemente lo lleva a tomar la decisión de hacerlo y de alguna manera de ir a buscar eso que no le fue dado previamente. Es decir, bueno, pero a mí me gusta la música, yo escucho música, disfruto, voy a conciertos, quiero tocar un instrumento, me animo o pruebo o me fijo qué pasa con eso. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son o cuáles podrían ser las razones por las cuales la propuesta pedagógica fracasa, ¿no? O por lo menos no alcanza ese objetivo de que personas que pudieran estar interesadas en la música, la clase de música no les... Yo siempre digo que debiera servir cuanto menos como para alimentar esa pasión. Es decir, bueno, Claro. yo disfruto la música, me gusta la música, escucho música,
bueno, esta clase me dio algo más para disfrutarla, para conocerla, para... Como entender eso que a uno le gusta, ¿no? Esto que propone el Principito de que no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Y entonces, Bueno, ¿cómo somos capaces de exactamente. disfrutar tanto de algo que no entendemos? Bueno, Es loco. hay algo de eso. O inclusive, mira lo que te digo más, entender más aquello que disfrutamos. Porque en el Claro. fondo, la educación musical muchas veces no solo funciona como la posibilidad de abrir un abanico o un mundo que no estaba abierto hasta que la persona hizo ese recorrido, sino muchas veces también para decir, bueno, esto que disfruto lo puedo disfrutar en una dimensión mucho mayor. O sea, el Mm, estudio y el conocimiento no es solo a veces para conocer algo distinto a lo que ya conozco, sino para conocerlo en profundidad. Entonces, uno podría decir, bueno, si a mí me gusta la música, ¿por qué no puedo hacer un recorrido para disfrutarla más? ¿No? total. Porque ese sería el sentido. ¿Por qué? Porque Ujú. aparte descubrimos algo, que es que en realidad un adolescente, pensemos a los adolescentes en el contexto, ¿no?, de una educación, de una institución educativa en el colegio. Todos los adolescentes siempre escuchan música, siempre están con Todos. música. Todos se definen, esto que alguna vez hablamos de cómo a veces la identidad de un joven está definida en gran medida, uno puede decir cómo se viste, ¿no?, qué Sí, apariencia sí, tiene, sí. qué lenguaje usa y sobre todo qué música escucha. Sí. O sea, quizás, digamos, para las generaciones jóvenes no es tan claro, pero ¿te acordás que cuando nosotros éramos chicos había como una idea de tribus, las tribus urbanas? Sí, sí, Entonces sí, los estaba el floggers. rolinga, el flogger, o sea, estaba el cumbia, el que le gustaba la cumbia, el que le Sí, gustaba la música electrónica, eran como grupos que sí, en sí, gran sí, medida sí. se definían por una música que escuchaban, Sí, porque ellos música y estética que acompañaba una estética, pero dentro de esa estética la música la ocupaba un lugar música. central. Era qué bandas qué música te gusta a vos, qué música te gusta a vos. Y si no era la misma, a veces era como un cisma, como bueno, ahí están los No, que me le gustan la pasaba, me cumbia. pasaba. Bueno, mira, Soy esa que como trabajo en modelos de los 15 años y la gente es como que no, bueno, ella pertenece a la electrónica y yo como no, a mí me bueno, encanta la cumbia y es como no, bueno. no perteneces aquí, te vestí muy bien para estar de este lado. Bueno, fíjate que inclusive ya en un ámbito aún más adulto, hay como una división, ¿no?, del grupo de pertenencia en función de la música que escuchas. Eso es muy Sí, fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte. sí, Alguna vez podemos indagar más a fondo en esta idea de la música y la identidad, ¿no? me encanta. O cómo uno se moldea a partir, como decís vos, de una estética y dentro de una estética de una música, de un lenguaje sonoro, ¿no? Y se ve muy claro en los adolescentes, en los chicos de hoy, que de repente es el trap. El trap es como un fenómeno que los define Sí. y escuchan cierta música y tienen ciertos códigos y hablan de cierta manera y se viste de cierta manera y siguen a ciertos artistas que solo ellos los conocen, porque vos hablas... ¿no? No, ni idea. Si no, es un artista que no lo conoce, no tiene 10 millones de seguidores en Instagram y llena estadios, pero vos no lo conocés. Es un fenómeno muy Sí. curioso, pero de cómo se definen los grupos humanos, ¿no?, a ¿Sabes partir qué? de la Creo música. que eso va a empezar a pasar cada vez más. Me pregunto mucho si va a haber otros Rolling Stones. ¿Sabes? Porque ahora hay cada vez más eso, ¿no? Como gente que tiene afinidad con determinada o música o actividad o lo que sea. Y entonces hay gente dentro de cada uno de esos mundos, vamos a decir, desde los skaters. Entonces el skater famoso, que claro, entre los skaters hay uno que es Dios. Y que nosotros que no somos skaters es como, no, ni idea, ¿no? Como que esto Bueno, igual con la música. Y bueno, entonces hay no sé una. si va a haber figuras de esos tamaños de nuevo en la música, porque ya Es está como una. muy Está muy en nicho. atomizado. Mm, Está muy como segmentado. Entonces, sí, dentro de ese nicho funciona una cosa que fuera de ese. Bueno, es una muy buena pregunta eso. De hecho, la industria musical está encontrándose con esos problemas. Que ya claro, no hay una figura que atraviesa. Es como que, bueno, a hay todos. nichos y dentro de esos nichos, bueno, es muy interesante. Es un proceso de atomización del público, ¿no?, que Sí. consume cierta música, ¿no? Pero digo que esto, volviendo al tema de la escuela, uno diría, bueno, pero si los adolescentes viven pegados a su música y se Ajá. definen por esa música, ¿cómo la clase de música no los interpela? Porque, en todo caso, inclusive, ¿cómo la clase de música no los podría contrastar o decir, bueno, esta música que a vos te define, bueno, fíjate esta otra. O fíjate cómo esta música definía a otras generaciones. Porque eso es muy Mm. interesante. O sea, Bueno, mi época, cuando dice la gente más grande, mi época, y se refiere bueno, a la época de la adolescencia, ¿no? bueno, Justamente. o sea, pero yo por ejemplo digo, ¿cómo puede ser que la clase de música no sea un espacio para que la persona pueda
enfrentarse a músicas distintas a aquellas que lo definen, ¿no? ¿No? Entonces vos decís, bueno, no, a mí me gusta esta música, ¿no? Pero dice, ¿y cuál era la música que escuchaban tus padres cuando tenían tu edad? ¿O qué era la música que escuchaban tus abuelos cuando tenían tu edad? Claro. Unas recorridos. Tan solo una pregunta de eso, que sería muy interesante porque en el fondo, yo siempre digo, hablando de esto de los fracasos, a mí también a veces, y quizás eso pueda ameritar a todo un capítulo del podcast, de cuáles podrían ser los planteos alternativos a ese planteo pedagógico que desde nuestro criterio fracasa, ¿no? Pero, porque digo, ¿qué pensás? Los estamos reconociendo ahora, reconocemos las falencias del sistema educativo, pero ¿qué? ¿No tenemos como posibles soluciones o qué sentís que Bueno, a mí se me ocurren... Para no ser solo críticos. No, por supuesto, es que, a ver, por supuesto, uno siempre, yo digo, a mí se me ocurren cosas en mi delirio y mi fascinación o en mi fantasía de cómo debieran ser, no sabemos cómo funcionarían en la realidad, pero sí, por ejemplo, yo creo que un profesor de música en un colegio podría proponer lo siguiente: tarea para la clase que viene, pregúntele a su padre y a su abuelo cuál era la música que escuchaban cuando tenían tu edad. Claro. Y eso puede ser muy interesante, porque de repente, claro, porque de repente vos decís, bueno, yo me defino por esta música, pero ¿cuál era la música que definía a mi padre? Entonces, ¿y qué escuchaba? Y ir a buscar, decir, bueno, a ver, ¿qué artistas eran los que estaban? ¿Qué era lo que sonaba en la radio? Y esto y vos te relacionabas con esto, y cómo era ese fenómeno. Y es muy interesante porque vos de repente podés decir, claro, de alguna manera, lo que para esa persona adulta, aparte siendo que el adolescente siempre está en ese contraste, ¿no?, con la figura autoridad paterna. Bueno, sin ninguna duda es muy posible que no coincidan en los gustos musicales. Claro. Sería muy raro que los hijos escuchen exactamente la música de los padres. Sí. Y yo creo que los podría enriquecer. Tan solo para decir, estos estaban locos, mirá la música que bailaban. ¿Sabes qué? No, siento que muchos artistas que he escuchado en entrevistas siempre dicen, no, porque en mi casa, cuando era, no sé, Dua Lipa, justo escuché esta semana en una entrevista, en mi casa cuando era niña sonaba tal cosa, y tengo un mismo recuerdo de muchos grandes artistas, por supuesto, de sentirse muy influenciados por la música que escuchaban sus padres en la niñez. Por supuesto, y al revés también. Y al revés también, yo he escuchado artistas en entrevistas que dicen, no, en mi casa sonaba Luis Miguel, como diciendo, o sea, y yo me formé con eso y tengo una influencia de eso también. Es muy interesante. Mira, no quiero ahora citar porque no quiero citar mal, pero había un artista muy, muy popular que decía, no, y en mi casa no, sonaba así, más o menos, lo de la radio y tal o cual cosa, y bueno, me quedó algo de eso, ¿no? O bueno, algo de eso siempre lo tengo presente como referencia. Pero digo, sí, lo que uno escucha en el entorno lo condiciona. De hecho, ¿qué sonaba en mi casa? Música clásica. O sea, yo tengo que decir que para mí fue muy fácil porque yo en algún sentido sí, tuve mi etapa de rebeldía, y quienes escuchan el podcast se sorprenderían de ciertas fotos mías con el pelo rubio y la remera de Kurt Cobain. O sea, yo pasé por mi etapa de rebeldía adolescente y sí, lo dejé a Beethoven por un momento de lado y incursioné en todo cuanto se pueda imaginar. No voy a decir públicamente todas esas incursiones, pero quiero decir que sí, uno pasó también por esa etapa, pero yo reconozco que después de todos esos recorridos había algo a lo que volví y a lo que yo sentía que, bueno, también me definió y me formó, ¿no? Aún siendo algo que simplemente estaba ahí en el ambiente, no es que a mí se me inculcó, era lo que sonaba, lo que escuchaba mamá, la colección de vinilos que había en casa, el piano que estaba ahí, que fue una de las cosas que me invitó. Pero digo, ¿cómo tender un puente generacional también le puede permitir a una persona acercarse a repertorios que si uno los pusiera solo así simplemente de la nada, si bueno, agarramos un niño de 13, 14 años que está acostumbrado a escuchar cierto tipo de música, y vos de la nada le decís, bueno, ahora escucha esto, ¡pum! Y quizás la primera reacción es como, esto es un bodrio, esto es aburrido, pero esto no tiene ritmo. O sea, habría un montón de reacciones que serían como diciendo, esto no me interesa.
Y bueno, si encima tenés que estudiar eso que no te interesa, bueno, ya empieza. Ya la ecuación empezó con errores, o sea, porque vos le Bueno, que es decís lo a que alguien- yo siempre te pondero en nuestras clases, ¿no? Que yo soy como bastante disruptiva y tengo así como, no sé, me gustan muchas cosas muy diversas, muy distintas. Y un día es como, vamos a hacer pop. Y es como, ok, vamos, no, vamos a hacer una canción depresiva y lenta. Y otro día, no, vamos a hacer, no sé, una canción súper alegre y feliz. Y no, o sea que tengo ganas de hacer cumbia. Y me encanta que sos capaz de seguirme el ritmo y de ir para el lado que disparo, diría mi abuelita. Pero porque es muy lindo eso de como no me dejas que me aburra de un material, sino es como Bueno, que te suena hoy porque también uno está transicionando y viviendo momentos distintos que decís, oye, ya no tengo, estoy re feliz, no tengo ganas de estudiar la canción triste. Que en bueno, otro momento que mi papá estaba triste estaba para eso. bueno, de alguna manera, cierto planteo pedagógico de la escuela sería como, no, ahora Romy vamos a estudiar esto, porque esto es lo que tenés que saber. Claro, y Y, punto, listo, chao. claro, entonces lo más probable es que vos digas, bueno, a ver qué tengo que aprender, me memorizo, trato, ¿no? O sea, Mm. de alguna manera, un poco esta propuesta es un poco delirante que yo hago de cómo la clase de música debería servir como para acercar a las personas a músicas distintas Sí, y darles esa perspectiva inclusive histórica de la música, pero no a sí. partir, como hacen, y creo que es otro de los fracasos, de que se cree que la clase de música es una clase de historia de la música, y ni siquiera de historia de la música, de historia de la música clásica, culta, europea, occidental, básicamente del 1700 al 1900. Claro. Entonces, el adolescente, los géneros instrumentales del barroco son el concierto, y tiene como que memorizar toda una especie Sí. Data de que no es requerida. farabrullos, claro, no, pero aparte es muy curioso porque muchas veces han venido alumnos que me decían, tengo que preparar el examen de música, no sé, en chico, jovencito, me decía, bueno, sí, no, el profesor nos dio esto de historia de la música, ¿no? Y tenemos que memorizarnos esto, yo no entiendo. Y que de repente, en algún momento, ¿no? Y entrando en confianza con los chicos, yo les decía, che, ¿alguna vez escucharon algo de esta música? Me dice, no, nunca. Digo, el profesor Solo teoría. nunca les hizo escuchar esto de lo que estás hablando de la sinfonía. Y dice, no, nosotros nos daba esto y ponía en el pizarrón y teníamos que copiar y después memorizar. Entonces, yo digo, ¿qué interés puede tener un adolescente en memorizarse los géneros instrumentales del barroco sin haber escuchado jamás la música barroca, sin tener ni idea de lo que está hablando? ¿Qué valor educativo puede ser para él memorizar eso que lo va a olvidar en el momento mismo? Terminó el examen y ya lo olvidó. Es que lo que te decía es data que no es requerida. No es que luego vas a tener una conversación con alguien de la que vas a hablar, la música barroca, a mí me Tampoco. parece que... O sea, no es data que vas a usar en tu día a día, ni con nadie, no vas a la verdulería y No. conversás con el verdulero de eso, no vas a ningún lugar común Entonces, y tenés esa conversación. Entonces, claro, ¿para qué vas a fijar esa información? ¿Para qué vas a fijar esa información que habla de cosas que no tenés ni idea de lo que son? Porque no las has escuchado. Entonces yo siempre digo de que en una clase de música lo que debiera suceder, y acá va otra de las propuestas, las críticas y las propuestas, es que se escuche música. Claro, Algo tan simple como eso. claro. En la clase de música no se escucha música. Bueno, empezamos mal. Hay que volver a dar las cartas de vuelta, porque ese sería lo primero, ¿no? Porque si Claro. vamos a hablar de un fenómeno, primero tratemos de conectarnos mínimamente con el fenómeno. Claro, mucho antes que la comprensión y que la ejecución de un instrumento, la escucha. La vivencia, claro, del fenómeno. Claro. O sea, todos los músicos empezamos escuchando música y después aprendemos a hacerla, ¿no? No Estamos hablando de una escucha activa, no es poner ahí un No, CD claro, o no. una playlist. De Claro. escuchar y realmente conectarnos con eso, esto que hablábamos, ¿no? Desde el paraíso. Digo, o sea, de una escucha comprometida y de tratar de ver realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que me produce a mí eso. Que los invitamos a ver nuestro primer capítulo del podcast, porque este es el capítulo número 12, pero en el primer capítulo, que fue nuestro capítulo piloto, hablamos de la música desde el paraíso, que es una parte específica del teatro, de donde uno no tiene la mejor visión, pero es justamente donde puede poner en juego o desarrollar otros sentidos, como hasta inclusive lo emocional, ¿no? No solo los sentidos de Absolutamente. percepción
sino Absolutamente. otros más. Así que los Muy invitamos bien, ya que Romy, lo estamos condensaste de manera maravillosa, mira. Ah, O sea, perfecta de ahí porque yo al sí soy link. buena alumna. Bueno, pero ¿por qué? Porque el profesor deja, o sea, deja abierta la puerta a seguir, a seguir las vibraciones del alumno. Digo, en ese sentido yo creo, de hecho, llevando ya mi planteo pedagógico al borde del anarquismo, o sea, yo no creo que debiera existir en las clases de música, o por lo menos en ciertas clases de música, la idea de un programa o un cronograma. Yo creo que en este sentido es posible que el fracaso de la pedagogía musical en las instituciones educativas provenga del hecho de que hay una serie de contenidos, una currícula en la que vos decís, bueno, les tengo que tomar examen y tienen que saber este conocimiento. Claro. Entonces eso ya obviamente quita la libertad de decir, no, a ver, preguntemos a la generación de nuestros padres y ver qué música traen. No, es como, bueno, es importante que el alumno sepa que las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si y que la clave de sol se dibuja así. Listo, eso sí, sí es lo que uno aprende en la primaria. ¿Me haces A para dibujar preguntarlo la así en clave la de sol. secundaria? ¿Sí? No sé, la de fa no, ninguna otra, solo la No, de pero sol. aparte es muy gracioso porque las personas aprenden a dibujar las claves de sol, pero no saben qué es ni para qué sirve. Entonces es No, maravilloso porque es como que, vos decís, sí, yo puedo hacer este dibujo, pero no tengo la menor sí, idea para qué tengo que hacer el dibujo, qué es información me está verdad. dando el dibujo, por qué es Y que con el importante o tiempo hasta te no. olvidas de dibujarlo. Y también te olvidas después del dibujo. Por eso digo, Lo por ejemplo, reconoces y lo ves, pero no lo sos incapaz de... eso. A ver, yo entiendo que en clases para niños muy pequeños, a veces al niño el hecho de dibujar la clave, bueno, Sí. puede ser como una manera de acercarlo a cierta cosa, pero no pudiera ser como el objetivo, o sea, el objetivo final de eso. Pudiera ser una Mm, práctica que pudiera tener tangencialmente alguna importancia, pero mínima, porque dibujar una clave de sol puede ser útil si yo voy a escribir música. Pero si yo voy eso a estaba pensando. leerla o a escucharla, ¿cómo es el dibujo de la clave de sol? Me es totalmente irrelevante, Mm, ¿no? Entonces es como que en ese sentido yo insisto en esta idea de cómo a veces la misma ¿por idea dónde de empezar? por dónde empezar, por dónde ir y cuál es la finalidad y el objetivo de eso, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque uno podría decir, no, es bueno que los alumnos aprendan sobre el pentagrama y la escritura musical, sí, pero es bueno si después eso lo pueden bajar en la práctica en algo. Si después Claro. tocan un instrumento y pueden ver que eso que escribieron se reproduce en el sonido de cierta manera. Si pueden escuchar cierta música y verla en el papel y trazar el correlato. Pero Mm, si no van a hacer eso, esto es como se vuelve decir, bueno, matemática. es lo que yo digo, para lo que es las clases de música en los colegios, denle más matemática. Claro. Sáquenla directamente, dicen, "No, ya no hay más música. Pero porque es la Dejemos realidad, sí, que es muy parecido a lo que estás diciendo me imagino, a medicina, a una carrera así. Imagínate que a un médico le den solo teoría y que nunca vea un cuerpo y que no sepa bien de cómo se compone más que en un libro. Es imposible, es como hay una teoría que hay que saberla para entenderla, pero si eso no está contrastado con lo experimental, con la experiencia de, con la esto práctica. con la práctica, no Con la tiene, carece práctica. de sentido. Tener Entonces, toda sí, esa información toda esa sin... información teórica desconectada de la realidad. Por eso yo siempre Mm, digo que esto, yo cito al maestro, cada día más grande el maestro, él siempre decía, la música es esencialmente una práctica. Es decir, mm. los músicos hacen música y después los teóricos teorizan sobre esa música, le ponen nombres, rótulos, la analizan, utilizan herramientas para captar una lógica interna ¿no? Y pueden escribir bibliotecas sobre eso, pero primero es un fenómeno vivo, ¿no? Entonces, Claro, si entendemos la música como una práctica, en todo caso, vayamos de la práctica a la teoría y no al revés. Porque lo que claro. sucede es que se acerca a la teoría, no hay práctica y después se pierde la teoría y entonces no hay nada. Sí. Que es un poco lo que sucede. Las personas sienten que en el fondo les dieron algo de teoría que nunca la terminaron de entender, nunca terminaron Tal cual. de captar bien, muy bien por qué se les estaba dando eso, por qué hubiera sido importante que aprendan eso. Olvidan esa teoría y eso fue todo, ¿no? Mm, Entonces yo siempre digo que en el fondo la música, en las clases de música en un colegio, debieran ser precisamente como un trampolín para que alguien después diga, bueno, a ver, sí, me interesa la música, quiero aprender música, quiero leer sobre música, quiero escuchar música, quiero descubrir nueva música. Porque si no, es totalmente inútil, ¿no?
Sí. Y a veces yo pienso que de repente, yo pienso en ese adolescente que tenía que memorizar los géneros instrumentales del barroco. Y yo digo, lo más probable es que si no hubiera tenido esa clase de música, quizás podía gustarle la música del barroco. O sea, tenía más chances de escuchar la música de Bach y de conmoverse que de memorizar todo eso y poder decir, ah, claro, Bach, la cantata, claro, porque la cantata es un género instrumental y vocal de carácter religioso. Innecesario, absolutamente innecesario. Llevalo a un teatro y que escuche una cantata de Bach y que vea qué le pasa ahí. Porque es muy posible que eso sí lo recuerde. Que diga, yo me acuerdo que había un profesor de música loco como yo, enérgico como yo, apasionado como yo, que nos llevó una vez a un concierto. No entendí nada, pero me acuerdo que me impresionó el teatro. Me acuerdo que había un instrumento gigantesco que era un contrabajo que la persona lo tocaba parado y yo decía, ¿cómo puede tocar ese instrumento gigante? No sé, cualquier cosa. Lo que fuera, pero que fuera algo de algo vivo. Empírico, sí. Concreto, o sea. Y yo a veces digo, yo no sé, quizás es un poco idealista. El otro día hablábamos con mi mujer de esto y él me dice, bueno, me parece que vos sos un poco idealista. Pero, por ejemplo, si yo llego que un aula, 10 niños, 15 niños, y alguien entra y lleva una gaita escocesa y la toca en el aula, o sea, se produce un momento de silencio y yo te puedo asegurar que los 10 chicos se van a dar vuelta y van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es este instrumento? ¿Qué? ¿Cómo suena esto? O van a decir, yo me acuerdo que vi una película en que tocaban este instrumento. O les llamaría la atención, sería como, che, pero ¿cómo funciona? Y qué bonito sería eso, ¿no? Como colaboradores, con tantos músicos en todas las ciudades del mundo, decir que la profesora de música, no sé, capaz la tipa no sabe tocar tanto ese instrumento, sabe no, uno, yo no sé la guitarra, gaita, pero a mí me traes una gaita pero y yo me entusiasmo. Claro. Es que eso, ¿qué sería una idea? ¿Qué sería una idea? Conectar las escuelas con su cátedra de música con los conservatorios. Y los estudiantes de música que lleven su instrumentito y lo muestren. Bueno, hoy invitamos a Pepito. Él toca la trompeta, es trompetista y nos va a mostrar, va a tocar un poco de música de trompeta y vamos a hablar de vamos a escuchar la trompeta. Y de repente, cuando el trompetista pega una nota así fuerte y a los chicos los sacude porque dicen, miércoles, ¿cómo suena este instrumento? Yo pensé que... Yo la trompeta solo la había visto grabada, escuchada en un video de YouTube. Me doy cuenta que esta trompeta, si le da fuerte, nos deja sordos a todos. Ya impone, o sea, esa realidad sonora que creo que aquí ahí. en Estados Unidos es un poco más así. La educación musical está desde la educación, el principio bien diferente. Bueno, es muy distinta. Es muy distinta. ¿Por qué? Porque ahí es como que vos tenés que elegir un instrumento y que tenés que aprender a tocarlo. Mínimamente, lo rudimentario. Claro. Entonces vos llegás al high school y te dicen, bueno, clase de música, tenés para elegir trompeta, y uy, no, yo quería, no, pero ese ya lo eligió tu compañero, te quedó trompeta, esto o esto. Y bueno, trompeta. Y le dan una trompeta y dice, bueno, tenés que sacarle 5 notas a esto y más o menos tocar porque vas a tocar en la banda y te tenés que aprender esto. Entonces, eso sí tiene sentido. Eso sí tiene sentido. Porque la persona hace su recorrido, termina el high school, va a la universidad, etc. Y quizás no es que va a ser músico, se va a dedicar a la música. Y quizás de grande dice, sí, yo en el high school toqué la trompeta. Pero se acuerda de eso, tuvo esa experiencia, leyó un pentagrama y se dio cuenta de que tenía que aprender a leer para saber qué notas tenía que tocar y que después tocaba con otras. Entiende de música lo mismo que de matemáticas. O sea, no es que de una sí y de la otra no. Exactamente. Entonces dice, no, yo después no seguí porque, bueno, me dediqué a la arquitectura, pero de la trompeta la tuvo en sus manos, la hizo sonar. Se encontró con el problema de decir, ¿cómo hago que el instrumento suene y tocar con otros y decir, che, bueno, me tengo que aprender mi parte porque viene la banda y si no me sé la parte de trompeta me echan y me reprueban? Entonces ahí sí hay un conocimiento musical, pero que está dado ¿por qué? Porque tiene que mínimamente hacer por lo menos sonar 4 notas de esa trompeta. Entonces ahí sí... Lo bonito de eso, sí, lo que pienso es que después hay un callback. Después de que pasa el rush de la vida, de que la gente tiene hijos, de casa, viaja, vive, ¿no? Después cuando el agua se aquieta un poco, hay mucha gente que yo conozco más grande de acá que retoma, que vuelve a tocar el piano, es que vuelve muchas a tocar veces su instrumento pasa de la eso. adolescencia. Claro. Eso es muy bonito.
Es que eso es lo que sucede precisamente porque como tuvo una experiencia real, puede decir, bueno, no sé, ahora que estoy más tranquilo, ya tuve a mis hijos, me jubilé, bueno, voy a volver a la trompeta porque a mí me gustaba tocar con otros y Claro. juntarme. Y bueno, sí, cuando estudié trompeta empecé a escuchar música de trompetistas. Es decir, eso sí puede ser algo que deja un fruto, ¿no? Que Sí. realmente nutre a la persona de algo. Pero si la clase de música era... No, nosotros nos tenía que tocar el triángulo. Tin, tin, tin. Iba a decir, Eso me acuerdo, sí, te y daban eso claro, para decía, tocar. o hay una flauta, acá para quizás no La saben flauta muchas veces, dulce. la flauta dulce, que la flauta dulce, ojo, yo voy a hacer una aclaración. La flauta dulce, barroca de madera, es un instrumento hermoso, y la flauta traversa, que es aquella que se toca de costado, Ajá. de metal, es un instrumento maravilloso. Pero la flauta dulce de los colegios, que es un instrumento de plástico, Sí. que no vale nada, porque desde el punto de... No vale nada su fabricación, pero Pero no vale nada el ahí me haces sonido que acordar. produce. Pero ahí sí nos sentíamos todos músicos. Uno sopla y se suena. No, pero es que aparte los chicos hacen y suena una cosa horrible que te deja... Sí, No, sí, sí. esa Sí, flauta paranoid. dulce claro, era un instrumento de tortura, no era un instrumento para hacer Sí, 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 música. sí, sí. Y lo Entonces, hacías a propósito para molestar a los demás. para molestar Sí. al otro, ¿te acordás que uno decía, ay, lo voy a molestar, voy a soplarle y dejarlo sordo? O sea, Sí. para eso sí servía, pero no realmente para decir, yo toqué la flauta dulce y fue un instrumento que amé y a partir de... No, no sucede eso, tampoco la realidad comprueba eso. Nadie dice, yo a partir de lo que tocaba de flauta dulce en la clase de música decidí estudiar... No existe. No. Todos odian esa flauta dulce. Es una cosa, No, ay, esa a mí me flauta dulce. gusta, ¿eh? A mí, yo de hecho tengo acá ay, ¿cómo se llama? De viento, una armónica Bueno, que me encantaría algún día tocar. pero la armónica es otro instrumento ya más Y es rico y de bien otra manera. difícil y bien Es difícil. diferente No, aparte de los la instrumentos de flauta viento dulce. son instrumentos terribles. Pero no, pero quiero decir, eso sí es un instrumento. La flauta Pero te dulce... quiero decir, tampoco es que la flauta dulce me inspiró eso, solo me gusta este otro. Bueno, por eso, no es que vos dijiste, las clases de flauta dulce en el colegio eran tan estimulantes que dije, quiero aprender la armónica. No, vos lo Pero dijiste muy sí bien. pensé que iba a Sí. ser muy fácil. Basada en mi experiencia de la flauta dulce, dije, ay, me encanta la armónica. Me regaló un amigo y cuando fui a tocarla no es como la dulce que soplas y suena. No, Es claro, mucho más. es mucho más Claro. complejo. Pero lo que quiero decir es, ¿no? Y como para redondear los elementos, Sí. de cómo de repente, insisto, un acercamiento pedagógico diferente podría producir resultados completamente distintos, ¿no? Completamente Claro. distintos. Y yo creo que quizás un desafío, ¿no? Y ojalá alguien tome el guante de esto o alguien llegue a las mismas reflexiones que yo, pueda empezar a decir, no, momento que tenemos que resignificar el espacio de la música en el colegio, porque es una oportunidad. Es una oportunidad que Total. está siendo desperdiciada de promover un espacio y un ámbito en que una persona que está en una edad en el que es receptivo, en el que se involucra con aquello que se le propone, bueno, pueda realmente ser un trampolín para empezar la educación musical, ¿no? Una educación Sí. musical que lo acompañe toda la vida, ¿no? Pero bueno, nada, Sí, un es poquito dejar bien estas- plantada esa semilla. Exactamente, plantar esa semilla. Para que y algún día después, bueno, florezca. exactamente. Y dé Eso fruto. es- Ojalá sí. que así sea. Ojalá que sí, así y me sea. Uno encanta tiene una esperanza, que ¿no? Sí, que desde este pequeño espacio que compartimos con todos ustedes siempre los estamos alentando a ir por la experiencia, a animarse, a tocar, a meter las narices, a buscar buenas clases, buenos maestros, y queda siempre mucha tela para cortar, pero Siempre. los alentamos también a que nos dejen comentarios con los Bueno, temas. yo amaría... Sí, tanto si están de acuerdo como en desacuerdo, ¿no? Porque Amaría también que- habrá gente que sí. dice, no, yo tuve tremendo profesor de música y queremos escuchar esos testimonios también, Me ¿no? encantaría, apuesto a que no van a ser, si hay, no van a ser muchos. No, pero me encantaría que nuestros oyentes, si nos están viendo en YouTube o pueden ir ahí a verlo en el canal de YouTube, dejen sus comentarios cómo ha sido su experiencia. Es muy interesante, ¿eh? Los vamos a leer Su primer atentamente. acercamiento a la música. No diría su primer acercamiento. ¿Cómo ha sido su experiencia? Educación en la escuela. De la música en las escuelas, en el colegio primario y en el Eso. colegio secundario. ¿Cuál fue su experiencia y qué se llevaron de eso? De hecho, si tenemos los suficientes comentarios, después podemos hacer un segundo episodio del podcast leyendo eso y comentando y ampliando un par de conceptos más. Así que les dejamos ese desafío si quieren hacerlo.
Me encanta. Ampliaremos entonces si sea necesario. Desde aquí les mandamos todo nuestro cariño. Los alentamos a que nos sigan también en redes sociales. Arturo Estanislao Pianista, @Romita Leal es mi Instagram. Ya más nada para decir. Vamos a tratar de hacer capítulos un poco más concisos. Nos cuesta, nos vamos por las ramas. Pero ahí vamos no sabés a cuántas caminarnos. cosas dejé en el tintero. Quedan en ¿no? el tintero. Quedarán en el tintero. Yo lo sé, pero quedarán en el tintero para nuevos capítulos. Para nuevos Les mandamos muchos cariños. Desde aquí te despido, Arthur. Un gustazo como cada domingo. Besos enormes para todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, cariños. Chao, chao.